Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes de nuevo. Acá estoy de nuevo. Vamos a intentar ahora sí dialogar sobre el nombre de la materia. Como ustedes saben, esta materia se llama Taller sobre transformaciones en la praxis educativa, no cualquier praxis, sino la educativa, y posicionamiento docente. Vamos a tratar de desentrañar todas estas palabrejas a medida que vayan pasando la filmina. ¿Sí? Ya me conocen, ya saben que soy Mónica Fernández Braga y que estoy muy interesada en la cuestión de la educación en derechos humanos como campo ético-político. Bien, iniciemos entonces. ¿Cuáles son los propósitos del primer encuentro? Este primer encuentro lleva por fin el presentarnos. Esto lo hice de modo separado, ustedes también les pido que lo hagan de modo separado. Voy a dejar un foro específico para las presentaciones. Vamos a tratar de ir haciendo todas las actividades presenciales o que hacíamos de modo presencial de modo virtual. En ese sentido les pido que las presentaciones traten de grabarlas. Hagan todo lo posible por grabarla para que podamos vernos las caras, ¿verdad? Bien, entonces, ya nos presentamos en otro foro. En este primer encuentro, entonces, vamos a comentar la lógica del nombre de la asignatura, porque hay una lógica precisa ahí. También vamos a presentar el programa temático y dialogar sobre la modalidad de trabajo con la que vamos a iniciar esta comunicación pedagógica, y vamos a dialogar sobre el vínculo entre pedagogía y literatura como uno de los primeros contenidos de la asignatura. Bien, entonces, si comenzamos a desentrañar el nombre de lo que implica un taller pedagógico, vamos a tomar a Ezequiel Anderegg su concepción acerca de lo que implica un taller pedagógico, es decir, qué se entiende por taller pedagógico. En ese sentido, ¿cuál es la metodología de trabajo de un taller pedagógico? Necesitamos dialogar sobre esa metodología, pero no sin antes tratar de dialogar sobre lo que implica la palabra taller, ¿sí? Cuando uno piensa en taller, piensa en trabajo. En un taller se hacen cosas de manera conjunta. Hay personas que pueden enseñar, hay personas que pueden aprender, pero de algún modo esa enseñanza y aprendizaje se da de modo conjunto en el hacer, en el fabricar, en el construir un algo que es lo que media entre esas dos o más personas que se encuentran en un lugar particular. Entonces, un taller es un lugar o contexto de trabajo compartido donde se elabora y se transforma algo para ser utilizado posteriormente. Podría decirse que en un taller pedagógico se aprende y se enseña haciendo, como les decía recién, pero ¿cómo? Es decir, ¿cuál es entonces esa metodología de trabajo del taller pedagógico? Bien, primeramente necesitamos comprender que estamos en una actividad educativa en la que conjuntamente se va transformando ese algo, en este caso un saber, de quienes participan en esa actividad. Un taller pedagógico, entonces, es una escenografía particular. Yo me atrevería a decir que es algo así como un paisaje, ¿no? Como un campo de realidad, si ustedes quieren. Esa escenografía particular trata de construir conocimiento de modo conjunto. ¿Cómo entonces vamos a intentar construir ese conocimiento de modo conjunto? A partir de establecer un diálogo horizontal, ese tipo de diálogo eh, comunicacional, al mejor estilo freiriano, es decir, Freire nos enseña mucho sobre ese diálogo horizontal, un diálogo de A hacia A, es decir, un diálogo de humano a humano y de humana a humano. Es un diálogo en el que, si bien existe una persona que guía, en este caso sería mi rol, existen otras personas que están en esa misma actividad
y de lo que surge, de ese diálogo horizontal, entonces surgiría un conocimiento nuevo. La idea es no reproducir conocimiento, sino, si ustedes quieren, reconstruirlo de algún modo, ¿no? De ahí, de esa necesidad de diálogo horizontal, lo que vamos a intentar es exaltar la pedagogía de la palabra, otra enseñanza freiriana. Entonces, en ese escenario, si prima la elaboración de la palabra, prima también la cuestión de la pregunta, ¿no? La pedagogía de la pregunta es muy importante. Nos dice Freire que una inquietud de sentido común, una inquietud del mundo de la vida, se puede transformar en una inquietud epistemológica. Y desde ese lugar, la idea es que no perdamos esa capacidad, si ustedes quieren, del espeques, que tiene que ver con preguntar permanentemente. Bien, entonces elaboramos preguntas que vamos a ir construyendo a partir de los saberes previos del grupo participante, sean esos conocimientos cotidianos o científicos, porque todo saber vale en el caso del taller. Bien, el saber cotidiano, el saber de la ciencia, el saber de la filosofía, el saber de la ética, el saber de la familia, el saber de la comunidad. Todos los saberes valen cuando trabajamos con campos éticos políticos. De alguna manera, en un taller pedagógico pretendemos abordar esas competencias educativas del siglo XXI que nos fueran legadas en ese famoso informe de Jacques Delors del año 1998, y que tienen que ver con, como pueden leer en la filmina, el aprender a ser, el aprender a conocer, el aprender a ser humanos y humanas, y el aprender, en ese sentido, a vivir juntos. Digo, hay una necesidad de convivencia, si ustedes quieren, y entonces esa necesidad de educarnos para toda la vida, o de contar con competencias válidas para ese aprendizaje permanente, tiene que ver con estos campos, con el aprender y enseñar a ser, con el aprender y enseñar a conocer, con el aprender y enseñar a ser humanos y humanas, y con el aprender y enseñar a vivir juntos, ¿sí? Bien, entonces, en un taller pedagógico, como les decía antes, se identifican y se articulan las huellas del escolanovismo, no solamente las de Freire, sino también las del escolanovismo, todo ese campo de conocimiento que tiene que ver con el movimiento de la escuela nueva. Digo, vamos a detenernos más adelante en este tema, pero vale mencionárselo a aquellas personas que no vienen del palo de la educación y que probablemente no hayan tenido contacto con esta corriente de pensamiento pedagógica que conocemos con el nombre de escuela nueva o escolanovismo. Y entonces al escolanovismo le vamos a adicionar la cuestión de la educación popular, es decir, esa clara huella freiriana, pero también esa clara huella de Simón Rodríguez. Creo que el primer pedagogo, porque actuó durante el siglo XIX, el primer pedagogo en plantear esta necesidad de una educación popular, ¿sí? Y desde ese lugar, si ustedes quieren, algo muy anterior a Freire, pero que por esa clara premisa Foucaultiana que nos dice que no podemos hablar de cualquier tema en cualquier momento, la recuperación de la pedagogía de Simón Rodríguez es básicamente del siglo XXI, porque anteriormente existían otras pedagogías mucho más hegemónicas, ¿sí? Entonces, en ese marco de esas pedagogías hegemónicas surge la educación popular de la mano de Freire, pero que tiene mucho que ver con la cuestión del escolanovismo, pero también con la pedagogía popular, si ustedes quieren, elaborada por Simón Rodríguez. Vamos a hablar más adelante sobre esto. Quédense tranquilos y tranquilas desde ese lugar. Entonces, pedagogía de la palabra, escolanovismo, pedagogía social, pedagogía, educación popular. A ver,
Digo, para conocer más sobre esto, yo les estoy invitando a revisar la bibliografía, ¿no? Revisar el texto de Ezequiel Anderegg, El taller, una alternativa de renovación pedagógica, que es un librito viejo, pero que a mí me resulta significativo para poder pensar de qué hablamos cuando hablamos de un taller pedagógico, ¿sí? El texto de Anderegg es de 1999, si ustedes quieren un texto antiguo, pero un clásico, ¿sí? Vieron que seguimos leyendo a Aristóteles o a Séneca o a miles de autores de la antigüedad, e incluso presocráticos, digo, incluso antes de la era cristiana y antes de la era platónica, seguimos leyendo esos textos. Es decir, son antiguos, pero no por eso dejan de ser importantes porque son clásicos. Esto es lo que pasa con la propuesta del taller pedagógico de Anderegg. Creo que es un material eterno, ¿sí? Sobre todo para las personas que nos dedicamos a la educación. Bien, entonces, tenemos por un lado la necesidad de desentrañar qué implica pensar en un taller pedagógico, de la mano sobre todo de Ezequiel Anderegg. Ahora bien, el título de la materia, además de hablar de un taller, nos dice que es un taller de transformaciones en la praxis, es decir, habla de transformación. ¿Qué implica la palabra transformación? ¿Sí? Transformar remite a un cambio, a una modificación. Por eso podríamos hablar de una metamorfosis, si ustedes quieren, de una mutuación, de una modificación de un algo, ¿no? Si analizamos un poco más detenidamente el término, podríamos decir que se trata de una palabra compuesta por el prefijo trans y el verbo formar. Quiero que tengan muy en cuenta esto del trans, porque lo trans hace a lo que está más allá de algo, pero también más acá, ¿sí? Hay en ese trans algo que tiene que ver con lo interdisciplinar, si ustedes quieren, con lo, con lo que pasó y con lo que pasa y con lo que pasará, ¿no? Y desde ese lugar, ese trans es algo así como algo que está más allá de las disciplinas también, si hablamos de lo transdisciplinario, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, a tener muy en cuenta ese prefijo trans, ¿sí? Porque nos está brindando la posibilidad de ver más allá, ¿sí? De ver más allá de lo que corrientemente conocemos. Y el verbo formar, les decía, otro verbo bien interesante, sobre todo para cuestiones que tengan que ver con la educación, porque tienen que ver con la formación humana, ¿sí? Entonces, mientras que el prefijo trans remite a un otro lugar, como les decía antes, a lo que está más allá, o entre dos elementos, el verbo formar nos puede estar indicando la formación de algo, la creación, si ustedes quieren, de algo, ¿verdad? La producción de algo. En ese sentido, la forma podría ser entendida como la idea, pero en sentido platónico, es decir, como eidos, como esencia, como algo que está soterrado, que está oculto, ¿sí? Que no se puede ver tan fácilmente. Y si aplicamos a la palabra forma este último sentido, el de eidos, el de esencia, digo, también podríamos entenderla al modo hegeliano de Bildung. Vamos a hablar también de esto. No se preocupen. Para quienes no están muy enrolados en la cuestión de la formación humana, nos resulta algo así como inquietante pensar en que vamos a trabajar desde el punto de vista filosófico, o desde el punto de vista de la filosofía tradicional, si se quiere. Pero esa filosofía tradicional, más allá de que considere que no es la adecuada, es la base de nuestra intelectualidad. Nos hemos formado, como les decía en el video de presentación, desde una perspectiva de una intelectualidad mestiza, es decir, que tiene las raíces desde nuestras ancestralidades o desde nuestra cultura ancestral y popular, pero también tiene
como esa impronta de la filosofía eurocéntrica. Y de ahí la necesidad de trabajar con todas las enseñanzas que nos brindaron autores como Hegel, ¿sí? Entonces, Hegel habla de la Bildung en el sentido de formar algo, ¿sí? Se forma, se construye, se crea, se edifica algo. ¿Qué se edifica? Bien, la educación es eso, es construcción, es formación, ¿sí? Es transformación, ¿verdad? Bien, acá entonces, en esta idea de Bildung, nos estamos acercando a la palabra educación y con ella a la pedagogía, entendida, insisto en esto, como teoría de la educación, ¿sí? Sea como fuere, entonces, la transformación nos pone frente a algo que cambia. ¿Qué es eso algo que cambia? Un ser, una cosa, un ente, un sujeto, un docente, un paisaje, ¿sí? Las cosas cambian, ¿sí? Y el campo de realidad, el que vemos, si lo analizamos en profundidad y vamos tratando de interpretarlo, nos puede brindar la posibilidad de mirar las cosas con otras perspectivas o desde otras perspectivas, ¿no? Y me refiero a esto desde el sentido más psicológico de la palabra ambiente, ¿no? Ustedes saben que nosotros hablamos del ambiente en en el sentido de ver el campo de realidad que nos atraviesa. Cuando hablo de lo real, hablo de lo que está en nuestro mundo circundante, a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en donde estamos y con las cosas y personas con las que estamos. ¿Sí? Bien, entonces tenemos ya identificada qué queremos decir con la palabra taller pedagógico, de qué hablamos cuando hablamos de transformaciones, y nos queda esa palabrita que es la praxis, ¿sí? Buscamos dialogar entonces para transformar nuestra praxis. ¿Pero qué es la praxis? Porque parece muy sencillo de decirlo, ¿no? Praxis, en el sentido freiriano, puede estar implicando ese circuito del hacer, decir y actuar, si ustedes quieren. Hago, digo, actúo, reflexiono. Y en esa nueva reflexión hago o rehago o redigo y reconstruyo. Bien, entonces praxis está vinculado a un hacer, a un decir, a un actuar, en términos de lo que tiene que ver con el hacer en comunidad, ¿no? Con el hacer entre personas. Pero bueno, necesitamos hablar del concepto de praxis, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo que ese algo que buscamos transformar es la praxis educativa. Pero entonces, ¿qué es la praxis, como les decía antes? ¿Por qué razones podríamos estar hablando ahora de transformar una esencia o de que hablar de eidos o de Bildung? Justamente porque la praxis tiene que ver con la actividad, con el hacer, con el decir, con el actuar. Aunque actualmente al leer praxis suele interpretarse o entenderse como si habláramos de práctica, el término no indicaba la misma cosa para los griegos clásicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, cuando uno habla de la praxis, piensa en la práctica, pero la praxis va mucho más allá de la práctica y eso es lo que queremos ver con esta sintética diapositiva, ¿no? Entonces, para los griegos clásicos, la praxis se podía distinguir desde dos puntos de vista. En sentido lato, la palabra praxis remite a una acción humana, ¿sí? Praxis en sentido, pero praxis en sentido griego va mucho más allá de una simple acción mecánica. A eso es a lo que me refería antes, ¿verdad? La práctica tiene mucho más que ver con lo que hacemos mecánicamente, sin reflexión, eh, y por eso me parece que es absolutamente necesario que podamos dialogar sobre el verdadero sentido de la praxis, ¿no? Bien, alejándonos de esta interpretación como acción, como una simple acción mecánica, ¿no? Por eso, entonces, me parece que vale la pena estudiar un poco cómo fue entendido el término, estudiándolo con algunos de los máximos referentes, ¿sí? Acá les voy a traer 3 autores nada más, aunque hay muchísimos más que hablan
de la definición o conceptualización de la palabra praxis, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con uno antiguo, que es Aristóteles, con uno moderno, que es Marx, y con uno, entre comillas, postmoderno, que es Freire, ¿sí? Entonces, vamos a hablar con Aristóteles y vamos a señalar que entiende la praxis identificándola con aquellas acciones humanas que tienen un fin en sí mismas y por tanto son opuestas a la práctica artesanal, manual o productiva, a esa práctica que los griegos llamaron poiesis. Y me voy a quedar en esta palabra, poiesis, porque los griegos la llamaban como una práctica mecánica, si ustedes quieren, pero en esa poiesis incluían a la poesía, al arte, a la pintura, al dibujo, es decir, de algún modo esa praxis y esa poiesis se fueron con el correr de las teorizaciones, buscando un camino en el que estaban más cercanas, ¿no? Y en castellano, al hablar de práctica, nos quedamos entonces, por lo menos desde mi punto de vista, en esa acción más mecánica, que no tiene que ver únicamente con la reflexión, sino que tiene también que ver con la posibilidad de vincularnos a la poesía, al arte, ¿sí? Bien, entonces, existen diversidad de actos humanos que nos remiten al hacer y que tienen en común que todos son actos humanos. Construir una casa, realizar una escultura, diseñar un jardín, leer o enseñar. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a la praxis de la poiesis? Mientras la práctica de tomar un colectivo, construir una casa, estoy hablando en sentido aristotélico, recuerden, ¿sí? No en sentido actual. Tratando de utilizar metáforas que estén mucho más cercanas a la nuestra. Entonces, les decía, mientras la práctica de tomar un colectivo, construir una casa, armar una computadora, conducir un auto o lavarse los dientes, aun siendo todas ellas acciones humanas, ninguna de ellas amerita la reflexión, sino que todas están teñidas de un tipo de hacer mecánico. De este modo, la única práctica humana que amerita la reflexión es esa que Aristóteles llama praxis, es decir, aquella que involucra el cultivo de la virtud, ¿sí? Aristóteles divide a las virtudes en dos tipos y también vamos a volver sobre esto, digo, para llevarles tranquilidad que vamos a seguir dialogando sobre la cuestión de las virtudes, en dos tipos, las éticas y las dianoéticas. Unas son de tipo moral, obviamente las éticas, y las otras de tipo especulativo o intelectual. En definitiva, cuando hablamos de praxis, estamos remitiéndonos a un obrar reflexivo, cíclico y dialéctico. Acá dejo una inquietud que vamos a tratar de ir superando. ¿Cuál es el vínculo entonces de la virtud con eso que llamamos actualmente valores? Lo vamos a ver en la unidad 2, creo. Pero por ahora les dejo la inquietud. Bien, entonces, vista la práctica desde el punto de vista, la praxis, perdón, desde el punto de vista de Aristóteles, vamos a pasar a la perspectiva de Marx, ¿sí? Marx, entonces, a partir de un estudio sobre los escritos de Feuerbach, un discípulo de Hegel que invierte las enseñanzas de su maestro, es decir, de Hegel, dijo algo que se considera un quiebre en el modo de comprender el saber filosófico. ¿Qué dijo Marx basándose en Feuerbach? Entonces, hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo. Ahora necesitamos encontrar los medios para transformarlo. Fíjense cómo nos vamos acercando y vamos encontrando nexos entre el nombre de nuestro taller, ¿no? Necesitamos transformar el mundo, ¿sí? Necesitamos transformar la praxis y para eso necesitamos reflexionar sobre nuestra propia praxis, ¿sí? Entonces, en sentido marxiano, Marx es un hegeliano, pero un hegeliano que invierte con Feuerbach
el sentido de la dialéctica hegeliana, Hegel entonces entiende que el motor del mundo es el espíritu absoluto, ¿sí? El espíritu absoluto como una síntesis dialéctica entre la razón subjetiva y la razón objetiva. Vamos a volver sobre esto en el próximo encuentro, si todo sale como lo esperaba, ¿sí? Entonces, la conciencia absoluta sería una especie de dialéctica entre esos dos términos opuestos que son el sujeto, es decir, el subjectum, eso que está arrojado al mundo, eso que probablemente podamos representar con la palabra yo, ¿sí? Ese sujeto sería un yo. Y el objeto sería algo que está más allá de mi yo, que tiene que ver con la familia, con las leyes, con el Estado, con la ética, ¿sí? Entonces, la conciencia absoluta para Hegel es un tipo se logra a partir de un tipo de dialéctica entre esos dos términos opuestos que son el sujeto y el objeto. El fundamento del espíritu absoluto lo identifica Hegel en el arte, la filosofía y la religión. Marx, entonces, inspirado por esas tesis de Feuerbach, entiende que la filosofía de la praxis se identifica con la práctica productiva de las acciones humanas. Voy a insistir en esto. Marx entiende que la filosofía de la praxis, si ustedes quieren ya un invento de Marx, de hablar de la filosofía de la praxis, se identifica con la práctica productiva de las acciones humanas. Así, el cambio fundamental que va a impulsar Marx respecto del sentido tradicional del término praxis consiste en entender a la acción humana como una práctica transformadora, ¿sí? Vamos a trabajar esa praxis hasta, porque en realidad es algo que se transforma de suyo, pero en ocasiones no nos damos cuenta porque no nos detenemos a reflexionar sobre esas transformaciones. Entonces, una práctica transformadora de la realidad que habitamos, que situamos, el contexto en el que esa praxis se desarrolla, ¿sí? Pero esa fuerza transformadora no es unitaria o individual. Y aquí la novedad también de Marx, ¿no? Porque Marx considera que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Es decir, esta es algo así como una de las frases más importantes del manifiesto comunista. En ese sentido no es solamente de Marx, sino que es de Marx y de Engels, pero vale pensarlo, ¿sí? Si la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, quiere decir que hay ahí en el fondo, en la necesidad de transformarla en la inversión del modo de ver el mundo, que ya no sería mirar el mundo de las ideas, como pensaba Platón y como pensaba Hegel en línea con su maestro Platón, maestro en el sentido de que era, de algún modo, adhería a la corriente platónica, no porque hayan sido maestro y discípulo, ¿sí? Entonces, esto que hace Marx en esta inversión es que la perspectiva o los modos de ver y entender el mundo ya no están vistos desde el mundo de las ideas, del mundo de Leidos, ¿sí? del mundo ideal platónico, sino que están vistas desde el punto de vista de el estar en la tierra, ¿sí? el poner los pies sobre la tierra. Entonces, la dialéctica se invierte, ¿sí? Ya no es de arriba para abajo, sino que ahora es de abajo para arriba, ¿sí? Y en ese sentido vale mucho pensar en cómo se transforma esa historia de la humanidad incrustada en esa historia de la lucha de clases, ¿sí? Y cuando Marx y Engels hablan de la historia de la lucha de clases, ustedes pueden hacer un sintético recorrido por la historia social y se van a dar cuenta cómo de reyes y príncipes se pasa a algo así como a un hacer o a un pensar el mundo desde una perspectiva más burguesa. Digo, los burgueses de algún modo toman
toman su clase y luchan para poder imponer sus ideas, ¿no? Y luego toda la tradición de los movimientos obreros, si ustedes quieren, ¿no? Que tienen que ver con reclamar ese lugar de transformación desde la praxis misma, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa transformación llegará de la mano de la fuerza social. Si la burguesía tuvo su revolución político-económica, ahora es el tiempo de la revolución del proletariado. De algún modo esto es lo que nos va a decir Marx en varios de sus textos, pero sobre todo en El Capital, ¿sí? Como ustedes bien saben. Bien, dejamos entonces un poco a Marx, hablamos entonces de la concepción o la conceptualización que tiene Aristóteles sobre la praxis, mucho más platónica si se quiere, porque es una praxis mucho más intelectualizada, pero también hablamos con la posibilidad de invertir ese mundo de las ideas y pensar que la transformación se da en esa lucha, sobre todo, en el sentido marxiano, en la lucha de clases, ¿no? Hubo una revolución burguesa, dice Marx, y es tiempo de la revolución proletaria. ¿Bien? Entonces es una transformación, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con Freire, entonces? Freire construye su noción de praxis bajo la influencia de varios filósofos, y por eso es importante Hegel, ¿no? Porque Freire trabaja con esta indeterminación de lo humano o del ser humano, ¿no? Trabaja también con la lucha de opuestos, en el sentido de que hay una cuestión dialéctica, en el diálogo hay una cuestión dialéctica, una transformación, y en esa transformación hay un proceso superador, ¿sí? Entonces, trabaja con Hegel y trabaja también con Marx, como ustedes saben, ¿no? Con la transformación del mundo que hacemos con nuestras propias manos. Y también trabaja con Husserl, aunque no lo mencione, respecto de pensar el saber cotidiano, el mundo de la vida y la lectura del mundo como predecesora de la palabra, ¿no? Esto es importante en Freire. Entonces, trabaja con Hegel, trabaja con Marx, trabaja con Husserl, pero también trabaja con Hartmann y Scheler, que son dos filósofos con los que vamos a dialogar cuando hablemos de la ética material, de los valores y la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, Freire tiene algo así como se nutre intelectualmente del campo de la filosofía, pero también se nutre intelectualmente de la praxis misma, ¿no? De aquellos acontecimientos que le van sucediendo en su trayectoria como educador popular, ¿no? Pero mientras tanto, ese nutrirse de la praxis necesita un marco teórico para poder construir una pedagogía. Y desde ese lugar entonces tiene a estos autores, pero también tiene a otros autores que tienen que ver con la filosofía de la liberación latinoamericana, si ustedes quieren, por mencionar uno, Enrique Dussel, o con la teología de la liberación, en la que también estaba Enrique Dussel, pero básicamente trabajaban Freire y tantos otros educadores en la época en la que, allá por los años 60, 70 del siglo pasado, ¿no? Bien, entonces, para Freire, entonces, hay un camino de construcción político-pedagógica transformadora, que se ensambla con múltiples registros que relatan su propia experiencia, ¿sí? Cualquiera que haya tenido acceso a la lectura de los textos de Freire, se va a dar cuenta en cómo hay ahí un vínculo entre la propia experiencia, es decir, la praxis educativa de Freire en torno al campo de la educación popular, pero también en torno al campo de la filosofía eh, y particularmente la filosofía latinoamericana, ¿no?
Entonces desde ahí va relatando su propia experiencia, va relatando su experiencia pedagógica en contexto, pero también se va nutriendo de lo que dice la filosofía, ¿verdad? Entonces, toda la obra, bueno, esto de la clase en pantuflas ustedes saben cómo es, ¿no? No se puede evitar los ruidos del ambiente. En este caso, los ruidos de Lola que está ahí ladrando. Pero bien, discúlpenme el lapsus. Y, y entonces dialogar con esto, ¿no? Freire dialoga con Hegel, Freire dialoga con Marx, Freire dialoga con Husserl, dialoga con Hartmann y Scheller, dialoga con las conceptualizaciones de la filosofía de la liberación latinoamericana, con las de la teología de la liberación, ¿sí? Pero toda su obra está de algún modo dialectizada por esa experiencia pedagógica en su campo de trabajo, ¿no? De algún modo toda su obra es la narrativa de su propia praxis. Freire entiende que la denuncia de la opresión por sí sola nunca transformará el mundo. Las cosas nunca son como son. La realidad no es así, ni en sí, ni trascendental, sino que las cosas y la realidad están siendo a nuestro alrededor, en nuestro mundo circundante, ¿sí? Entonces, para transformar eso que está siendo así, pero que puede ser de otra manera, necesitamos modificar ese mundo de opresión, pero ¿cuál es el camino para modificarlo? La praxis ético-política que Freire ubica en la utopía, entendida esta como la esperanza de un mundo más justo, que nos llegará de un circuito básico y cíclico, pero transformador entre acción, reflexión y nueva acción. Se trata de una transformación, entonces, en la propia praxis. Bien, nos quedó entonces ahora la cuestión del posicionamiento docente. Bueno, como ven en la imagen, para quienes la ven y para quienes simplemente estén escuchando, al referirme al posicionamiento docente, les dejo una gran cantidad de signos de interrogación, porque esa es una decisión subjetiva, personal, ¿sí? Posicionarse como docente en el sentido ético-político tiene mucho que ver con factores ideológicos que vamos a ir viendo, y por eso nadie puede decidir nuestro posicionamiento, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros y nosotras debe posicionarse desde el punto de vista que le parezca más adecuado. Bien, entonces esto del posicionamiento es un descubrimiento personal de cada uno, cada una y cada uno. Entonces, bien, hablamos un poco sobre el nombre de la materia, ¿sí? Ahora vamos a dialogar un poco sobre las unidades temáticas, sintéticamente, porque ustedes las pueden leer, ¿sí? Vamos a tener en la primera unidad temática narración y educación, esto de que implica tomar la palabra, ¿no? Y para dialogar sobre el tomar la palabra, vamos a tener una pregunta que nos va a guiar, y es ¿qué relato? ¿Sí? Por eso insisto en el relato de la experiencia educativa, de la praxis educativa, ¿sí? De algún modo tenemos que recuperar para el campo de la docencia esta cuestión del tomar la palabra y de preguntarnos de qué relato hablamos, ¿no? Entonces la pregunta guía de esta primera unidad temática es ¿qué relato? ¿Sí? En todas las unidades temáticas vamos a tener una pregunta guía. De ahí ya se van a empezar a dar cuenta eh, que me interesan muchísimo las preguntas, porque me parece que las preguntas son las que nos posibilitan la reflexión, nos posibilitan el seguir pensando, ¿sí? En ese sentido uno puede decir, bueno, tomar la palabra es al mejor estilo, no sé, es un campo de poder, si ustedes quieren, en sentido Foucaultiano. Pero sin embargo, es mucho más que un campo de poder la posibilidad de tomar la palabra. Entonces necesitamos preguntarnos, ¿sí? ¿Desde qué relato vamos a tomar la palabra? ¿Sí? Tenemos entonces en la segunda unidad que vamos a dialogar sobre praxis y educación. Y en ese sentido,
como les decía antes, vamos a tratar de costumbres, de valores, de virtudes, vamos a dialogar sobre estos temas, ¿sí? Y la pregunta que nos va a guiar es, ¿qué ética? Es decir, vamos a ir trabajando en esto y vamos a ir comprendiendo que no hay una sola ética, sino que hay muchas éticas, porque las éticas de algún modo tienen apellidos, ¿sí? Pero no voy a dialogar más sobre esto, vamos a hacerlo en el momento de la segunda unidad, ¿sí? Entonces, en praxis y educación vamos a trabajar, vamos a dialogar sobre costumbres, valores y virtudes, tratando de responder a la pregunta ¿qué ética? ¿No? ¿Desde qué ética entonces, con qué relato vamos a tomar la palabra y desde qué ética nos vamos a posicionar, si ustedes quieren, ¿no? Pero vete aquí que hay algo ahí en la ética que tiene mucho que ver con la política, ¿no? Entonces, en la tercera unidad, no estoy hablando de política partidaria, por favor, estoy hablando de la política como campo de conocimiento, ¿sí? Como campo de la praxis, sobre todo, de conocimiento. Que por supuesto puede incluir la conceptualización de qué son los partidos políticos, sí, si ustedes quieren, sí, pero cuando decimos qué política, no decimos qué partido político, ¿sí? Por favor, no, que no se me malinterprete, ¿sí? Entonces, en esta tercera unidad, y si ustedes quieren, hablando desde un punto de vista del diálogo, si vamos a hablar del relato, y vamos a hablar de cuál ética, necesitamos hablar de qué política. Y para eso vamos a tomar contenidos que tengan que ver con la ciudadanía y la educación. Y ahí nos vamos a meter con el cuerpo, ¿sí? Porque los docentes le ponemos el cuerpo, aunque le pongamos mucho a la intelectualidad, le ponemos el cuerpo también a la actividad. Y el cuerpo es un gran olvidado en el campo pedagógico y en el campo filosófico también, ¿no? Pero fundamentalmente en el campo pedagógico. Entonces vamos a dialogar sobre el cuerpo y la cultura, pensando en esto de qué política. Esa va a ser la pregunta guía para la tercera unidad. ¿Qué política? Y entonces, como estamos tratando de pensarnos en sentido de una dialéctica múltiple, porque estamos pensando en diálogos, no sobre todo porque estamos pensando en una dialéctica en el sentido de pensarla con una metodología o como un sistema filosófico, si ustedes quieren, nosotros lo vamos a pensar como algo así como la posibilidad de una transformación superadora, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar en la cuarta unidad sobre las transformaciones de la praxis y en la praxis y el posicionamiento docente, ¿sí? Vamos a hablar sobre los escenarios educativos contemporáneos y la potencia de actuar, ¿no? La potencia en el sentido de las posibilidades, de las múltiples posibilidades que tenemos para actuar. Y acá le llamé que dialéctica porque, como les decía antes, podemos hablar de múltiples dialécticas. Podemos decir que la dialéctica es un modo de reflexión, podemos decir que la dialéctica es un método de conocimiento, podemos decir que la dialéctica es un modo de comunicación, y podemos decir que la dialéctica, incluso las dialécticas múltiples, nos pueden brindar la posibilidad de establecer algo así como una hermenéutica, como una interpretación de modo intercultural, si ustedes quieren, porque un diálogo de suyo es un problema de interculturalidad. ¿Sí? Ya entonces 4 unidades guiadas por preguntas clave. ¿Qué relato? ¿Qué ética? ¿Qué política? ¿Y qué dialéctica? ¿Bien? Llegó el momento principal, ¿sí? Tenemos varias modalidades de evaluación. Si ustedes quieren un campo odioso, por lo menos para mí, pero que tiene que ver con la acreditación de la materia. Esto es una materia que ustedes saben, les otorga 10 créditos y desde ese lugar tienen que seguir los caminos que tienen que ver con la acreditación de cada uno de esos escalones, ¿no? Entonces, en esas modalidades de evaluación vamos a tener en primer punto la asistencia y la participación en clase con discusión de los textos abordados. ¿Qué quiere decir asistencia si no vamos a estar en modalidad presencial? Todos los sábados vamos a tener encuentros vía Zoom, ¿sí? Entonces, en esos encuentros
no vamos a poner en práctica un monólogo, como en el caso de ahora, que estoy pasándole, estoy hablando solamente yo, sino que vamos a dialogar, ¿sí? Ahí vamos a tener la oportunidad de participar en esas reuniones Zoom. Les pido que vayan reservando entonces los días sábados, que no sean feriados, de 11 a 13, porque nos vamos a encontrar para dialogar sobre los contenidos de la materia y sobre nuestras inquietudes y la posibilidad de pensar y reflexionar sobre la transformación de nuestra praxis educativa. ¿Sí? Bien, entonces, asistencia y participación en clase con discusión de los textos abordados. Punto 2 para la acreditación. Elaboración de crónicas, ¿sí? Semanales, ¿sí? Una por cada encuentro, una por cada encuentro Zoom, es decir, posterior a nuestra discusión vía Zoom, ustedes van a ir elaborando un relato de la experiencia educativa. Un relato de la experiencia educativa. A mí me gusta llamarle crónica para diferenciarla de lo que tiene que ver con esto de la narrativa que está muy de moda, ¿no? Tiene que ver de algún modo con la narrativa, porque son relatos que vamos a escribir, pero vamos a tratar de escribir relatos sobre nuestra propia experiencia educativa desde un punto de vista, si ustedes quieren, de lo que Bárcena Orbe llama la escritura derrotada, y lo vamos a ver en la clase, ¿sí? Eso lo vamos a dialogar en la clase. Les voy a dejar algo así como una guía de lectura en cada encuentro para que ustedes puedan ir revisando el material bibliográfico. Entonces, las crónicas son relatos, ¿sí? Sobre una experiencia educativa personal, es decir, subjetiva. Y a ver, insisto en esto porque si bien es cierto que ustedes pueden recordar lo que les pasó como estudiantes en la secundaria o en cualquier lugar, la idea es que narren o vinculen esas experiencias que ustedes recuerden con lo que pasa en el taller, ¿sí? Si no, no tiene sentido tratar de relatar la experiencia educativa. La idea es que puedan relatar la experiencia educativa en torno a las clases, el diálogo que tengamos entre nosotros y el diálogo con la bibliografía sobre todo. Entonces, lo que tienen que escribir es una carilla, ¿sí? Con unos requisitos específicos de las letras y el interlineado, como corresponde. Les voy a pasar oportunamente esos datos, ¿no? Pero recuerden que cuando hablo de crónicas, estamos hablando de relatos sobre la experiencia educativa personal. Se trata entonces de reflexionar sobre lo que sentimos en la clase, en la lectura, en el diálogo, cómo lo sentimos, pero sin perder de vista el valor pedagógico del relato. Es decir, no es lo mismo que ustedes me digan, me pareció muy importante leer a Ezequiel Anderegg o leer La pedagogía del oprimido, ¿no? Sino que lo más relevante de la escritura de la crónica tiene que ver con la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos en esa experiencia educativa, en esa experiencia pedagógica, ¿no? En ese relato experiencial, ¿sí? Vamos a entregar entonces una crónica por cada encuentro. Si quieren, después miren atentamente el video de Bárcena, como les decía antes, sobre la escritura derrotada, ¿sí? También podríamos hablar de una filosofía poética, si ustedes quieren, al mejor estilo de Zambrano, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que una filosofía poética o una razón poética, si ustedes quieren, tiene que ver con un tipo de saber atento a la experiencia de nuestra vida cotidiana, a la vida y a eso que nos pasa, porque las cosas no les pasan a los demás, nos pasan a todos. Hoy por hoy, eso que nos pasa, si ustedes quieren, es el aislamiento, obviamente, y esto de tener que virtualizar las clases, ¿no? Pero entonces dejo a ustedes la posibilidad de reflexionar sobre este punto, no desde factores políticos, o por lo menos no únicamente, sino desde lo experiencial, es decir, la vida
¿sí? Lo que tiene que ver con la vida. ¿Qué otra cosa es la educación sino un elemento para la vida, ¿no? Entonces, insistiendo con esto de la crónica, recuerden que son relatos de una experiencia educativa personal, se trata de responder a preguntas que puedan dar cuenta de los sentimientos, ¿no? Como les decía antes. Una sugerencia entonces, que tomen una o varias palabras clave y con esas palabras claves creen la narrativa, o que se hagan preguntas, ¿sí? Las preguntas ya saben que son muy bienvenidas. Entonces, hacerse preguntas en el marco de la clase, en el marco de la bibliografía, en el marco del diálogo, ¿sí? Con la intervención, digo, hablando de diálogo, mía o de algún compañero o compañera, ¿no? Y otra vez, entonces, pueden hacerse preguntas, ¿qué me movilizó y por qué? ¿Qué inquietudes me surgieron? ¿Qué novedades pude incorporar a mis conocimientos? ¿Qué comprendí? ¿Qué no comprendí? ¿Qué temas me hubiese gustado profundizar? Si no me pasa nada, también escríbanlo, dando las razones, por supuesto, ¿no? Porque todo tiene un porqué. Esto de decir que todo tiene un porqué, en filosofía lo llamamos principio de razón suficiente, ¿sí? Entonces, todo tiene un porqué, tiene que ver con la necesidad de fundamentar, ¿sí? Nuestros gustos o nuestros disgustos, ¿no? Es decir, ofreciendo fundamentos y argumentos. Si faltaron, menciónenlo también y construyan la crónica en función de los comentarios del compañero o de la compañera y de la lectura recomendada para cada tema, ¿sí? Procurando siempre que la narración se realice en primera persona. Recuerden entonces el ejercicio que realizamos en clase evocando alguna experiencia educativa en la que haya intervenido algún material artístico. Recuerden cuentos, recuerden novelas, recuerden poesías, canciones, pinturas, videos y otras formas de arte que puedan vincular con los debates y abordajes en el aula. Se trata de encontrar símbolos donde hay dobles sentidos, porque hay metáforas, tropos, perdón. Tropos o topos también en el sentido de topología, ¿no? Recuerden también a Freire y cómo describe su experiencia educativa y cómo funda con ese relato una nueva pedagogía surgida de un acontecimiento, eso que le pasó en constante vínculo con otros y otras en su trabajo cotidiano, ¿no? Y también traten de prestarle atención a un video que les voy a dejar en la primera clase de Jorge La Rosa, que también tiene que ver mucho con esa posibilidad de pensar la pedagogía desde un punto de vista insurgente o, como lo llama él, pagano, ¿no? Alejándose obviamente de esas viejas interpretaciones acerca de la teoría de la educación que tienen que ver con el campo de la idealidad, ¿no? Bien, entonces, teníamos que las modalidades de acreditación son la asistencia y la participación en clase, en la clase Zoom, con discusión de los textos abordados. La elaboración de las crónicas, por cada encuentro. Bueno, acá en este caso dice que la nota no puede ser inferior a 4 puntos. El hecho de entregar la narrativa, eso implicaría ya los 4 puntos. Digo, para que se queden tranquilos y tranquilas, que no se trata de más que de reflexionar, es decir, por eso la exigencia de la crónica. El tercer punto es hablar de esto, ¿no? De que la asistencia a los encuentros es vital, por eso hablo antes de asistencia, y que tiene que ser superior al 85% de los encuentros, ¿no? Y el punto 4 nos habla de la acreditación en el modo de trabajos prácticos por cada unidad temática finalizada. Es decir, cada que finalicemos una unidad temática, vamos a realizar un trabajo práctico en torno a ello, que lo vamos a realizar en parejas, ¿sí? Porque esto va a tener mucho que ver con la consecución del trabajo final, ¿sí? Con la concreción también del trabajo final.
Bien, entonces, en el punto que sigue, el último punto de acreditación de la materia tiene que ver con el trabajo final, ¿sí? La idea es diseñar y ejecutar un microtaller pedagógico para el caso de estudiantes de profesorados, o un ensayo final para el caso de estudiantes de licenciatura. En ambos casos se va a realizar en pareja, ¿sí? Pero como en ambos casos vamos a poner en práctica la elaboración de ese trabajo, ahí van a poder estar actuando cada una de las partes de la pareja pedagógica, ¿no? Eh, las actividades extraáulicas son insumos para la evaluación final, ¿sí? Es decir, cuando hablo de actividades extraáulicas me refiero a todo lo que tenga que ver con la elaboración de las crónicas, con la elaboración de los trabajos prácticos y con la elaboración del trabajo final, ¿sí? Bien, de todo esto vamos a seguir hablando posteriormente. Creo que está todo claro, pero si no, bueno, dialogamos el próximo sábado en nuestro encuentro Zoom. Bien, bueno, les hablé ya de las actividades extraáulicas, que son las crónicas, hablamos bastante, por favor préstenle atención, porque en líneas generales yo les voy dando recomendaciones de cómo ir mejorando la elaboración de las crónicas, ¿sí? Son obligatorias, ¿sí? Es decir, si ustedes se toman media hora después de nuestros encuentros para elaborar la crónica, les va a ser mucho más sencillo, o por lo menos a identificar palabras clave o preguntas, ¿sí? Que les puedan servir para elaborar la crónica posteriormente, ¿sí? Bien, el resto ya lo estuvimos hablando en la filmina anterior. Algo más sobre las crónicas también lo estuvimos hablando. Y bien, y aquí dejamos el camino sombreado. Me encanta esta imagen porque parece que tiene una cuestión de perspectiva, ¿no? Que hace como que el camino no se termina nunca, ¿sí? Así que bueno, desde ese lugar, que tengan buena semana. Les voy a dejar la guía de lectura para la clase y les voy a dejar una serie de videos para acompañar o para reforzar en sentido didáctico, en sentido pedagógico, si ustedes quieren, nuestras clases, ¿sí? Bueno, buena semana per tutti.